¿Qué tal, amigas y amigos? Vamos a resolver unos problemitas sobre ángulos de elevación y de depresión en la materia de trigonometría. Primero, les presento un poco de la información que corresponde a este tema y que ya hemos visto en clase. A continuación, comenzamos con el primer problemita. Dice, Alberto se encuentra a 24 metros de la base del asta de la bandera. Si nos fijamos, aquí está la bandera. Entonces, Alberto se encuentra a 24 metros del asta. Vamos a colocar a Alberto aquí. Está a 24 metros. Ujú. Determina que el ángulo de elevación hasta la punta del asta es de 48 grados. El ángulo de elevación que habrá desde aquí hasta aquí es de 48 grados. Vamos a dibujarlo más o menos así. Este ángulo es de 48 grados. Entonces, la pregunta es, ¿qué altura tiene el asta? Eso lo podemos marcar con una X. Recordemos que aquí se me está formando un ángulo recto y vean que tengo un triángulo rectángulo. Recordemos que en esta etapa de la trigonometría trabajamos con triángulos rectángulos. Muy bien, aquí la pregunta es, ¿cuál de las tres razones trigonométricas utilizamos? ¿Seno, coseno o tangente? En este caso, desde la esquina del ángulo conocido, tengo el cateto opuesto, cateto adyacente. Eso significa que tengo que usar la tangente del ángulo de 48, que sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Recordemos que en este caso, más voy a corregir algo aquí. Recordemos que en este caso, cuando el 24 queda aquí abajo y la X queda arriba, entonces este se pasa a multiplicar allá. Entonces, 24 por la tangente de 48 es igual a X. Esto lo resolvemos en nuestra calculadora y lo único que le ponemos es 24 por tangente de 48 y tenemos aproximadamente que la X nos está dando 26,65 metros. Entonces, mi respuesta debería ser que la altura del asta corresponde a 26,65 metros. Muy bien, vamos al segundo problema. En este caso, lo que tenemos es esta referencia que me dieron aquí. Vamos a ver, porque yo sé que esto se puede borrar todo junto, pero no recuerdo dónde. Muy bien, este dice, el guardabosques se encuentra en una torre de 36 metros, podríamos decir que esta es la torre, sobre el nivel del suelo. Descubre un incendio a un ángulo de depresión de 6 grados. Supongamos que el incendio está aquí. Entonces, recordemos que para hablar de ángulos de elevación, igual que de ángulos de depresión, tenemos que considerar la línea horizontal, que es lo que llamamos línea visual horizontal, que es la que da los ojos en forma horizontal. Ahora, el ángulo de depresión dice que es de 6 grados, por lo tanto es un ángulo que viene hacia acá. Este ángulo de aquí me forma 6 grados. Sin embargo, recordemos que cuando el ángulo está por fuera, no podemos trabajarlo directamente. ¿A qué distancia se encuentra el incendio de la torre? Bueno, me están pidiendo esta distancia que va acá. Esta distancia que vamos a llamar X. Muy bien, aquí se me forma el triángulo rectángulo. El asunto es que este de 6 grados de aquí afuera lo tengo que trasladar, como vimos en clase, hacia acá adentro. Entonces, desde el ángulo conocido, yo tengo que determinar cuánto es, eh, cuánto es la distancia que hay del incendio a la base de la torre. Ojo que aquí nos están diciendo que la torre tiene 36 metros de altura. Ese 36 lo tenemos que colocar acá. Entonces, muy bien, ahora lo que decimos es, desde este tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente, que es lo que estoy buscando. Entonces, aquí también estamos trabajando tangente de 6 grados, que va a ser igual a cateto opuesto, que son 36, entre cateto adyacente, que es la X. Cuando la X me queda en la parte de abajo de la fracción, recordemos que se intercambia, y entonces mi resultado sería 36 sobre tangente de 6.
Y de aquí resolvemos y tenemos que el resultado es 342,52 metros aproximadamente. Es lo que estamos teniendo acá, porque lo estamos redondeando. Muy bien, este ejercicio fue también muy sencillo, muy cortito. Ahora vamos con el siguiente. Ya me acordé dónde se borraba todo. Y muy bien, este dice que Vanessa observa desde la ventana de un edificio sobre el nivel del suelo un niño en bicicleta que transita directamente hacia ella. Podemos decir que aquí está la ventana. Uy, uy, un error. Eso pasa cuando uno deja de hacer videos. Pero aquí vamos. Muy bien. Vanessa observa, bueno, estábamos diciendo entonces que Vanessa observa desde la ventana de un edificio sobre el nivel del suelo un niño en bicicleta que transita directamente hacia ella. Podríamos decir que este es el edificio y que aquí está la ventana. Ujú. Mientras que el ángulo de depresión hacia el niño cambia de 38 a 66 grados. Ojo lo que dice ahí, hay un cambio de ángulo de depresión. ¿Qué distancia recorrió el niño si Vanessa está a una altura de 18 metros del suelo? Muy bien, Vanessa está a una altura de 18 metros en esta ventana. Este es el suelo, el niño venía por aquí cuando Vanessa lo vio desde la horizontal. En ese momento se generó un ángulo de depresión de 38 grados, pero cuando el niño avanzó, se generó un ángulo de depresión que esta vez es de 66 grados. Entonces nosotros tenemos aquí dos situaciones. Lo primero, me están pidiendo que diga cuánto es lo que el niño recorrió. O sea, esta pequeña distancia que está aquí. La voy a llamar X. Vean que este punto que está acá corresponde a la posición inicial. Niño, cuando Vanessa lo vio, el niño venía por aquí, vamos a decir que esta es la posición inicial. Cuando el niño va por aquí, posición final, ya tenemos recorrida la distancia que hay que calcular. Entonces, vamos a dividir este ejercicio en dos triángulos. El primero, que es el que tiene un ángulo de depresión de 38 grados, que recordemos se traslada hacia acá, con los 18 aquí. Y este punto es la base del edificio, mientras que este punto que está acá es la posición inicial. Así que vamos a decir que esta distancia de aquí corresponde a la distancia de la posición inicial. Entonces, tenemos cateto opuesto, cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente de 38 grados va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente que corresponde a la posición inicial. Aquí despejamos de la misma manera que en el ejercicio anterior, entonces la posición inicial va a ser igual a 18 sobre la tangente de 38 y esto nos va a dar como resultado 23, aproximadamente 23,04 metros. Para el segundo triángulo lo que tenemos es esta situación. Aquí tenemos los 18 metros de altura, pero además un ángulo de depresión que es de 66 grados. Ese 66 se proyecta hacia acá y este punto es la base del edificio y este que está aquí es la posición final. Por lo tanto, estamos buscando la distancia que hay del edificio a la posición final. Muy bien. Para hacer eso tenemos cateto opuesto, cateto adyacente. Otra vez tenemos que usar la tangente, pero en este caso de 66 grados, que va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es la posición inicial. Esa distancia. Aquí intercambiamos y me queda que la posición inicial va a ser igual a 18 sobre tangente de 66 y esto es aproximadamente 8,01 metros.
Bueno, el asunto aquí sería nada más que lo que me pidieron fue la distancia que hay de la posición inicial a la posición final. Por lo tanto, yo voy a decir que esa distancia es igual a restar posición final menos, vamos a hacerlo más bien así. Vamos a restar la posición inicial menos la posición final. Entonces lo que tenemos es que x va a ser igual a 23,04 menos 8,01. Así que esa distancia que estoy buscando es de aproximadamente 15,03 metros. Muy bien, amigos, eran tres ejercicios rápidos, sencillos, pero para que vayamos haciendo un buen eh, cúmulo de ejercicios para estudiar para las próximas pruebas. Que estén muy bien y muchas gracias por su atención.